Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, en otro lunes, que por cierto llegamos a marzo, es increíble de verdad, quizás sea porque seguimos encerrados, pero estos años recientes, perdón, estos meses se han estado pasando de manera muy rápida. Ya es el 2021 y estamos en el tercer mes del mismo. Entonces, nos vemos en otra añoranza de electricistas para todos ustedes, como todos los lunes, a partir de la tarde. Yo sé que se transmite a partir de la tarde. Por supuesto, pues todo el mundo lo ve cuando lo puede ver. Todo el mundo critica cuando tiene la necesidad de criticarlo, que espero que sean muchos, para que podamos estar atentos a esos llamados y seamos lo más precisos, lo más claros y en ocasiones, si se puede, lo más profundos del asunto. Hoy, como siempre, agradeciendo a Radio ESME, a los hombres y mujeres que están en el trabajo profesional, técnico profesional, que manejan al dedillo las ondas hertzianas, los aparatos, los controles, las consolas, los videos, las cámaras, todo. La música, por supuesto. Y les agradecemos esta importante oportunidad que nos dan, que lunes con lunes estemos con ustedes en las añoranzas de electricistas para recordar, para puntualizar, para tener presente, porque todos los temas de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, en realidad de toda la historia nacional, de cada sector, de cada momento, de cada situación, son un acicate, un impulso, un recordatorio para tener presente y cuidarnos precisamente de los acontecimientos donde estemos fallando. Nos permite una recopilación presente de los acontecimientos para estar alerta, para trabajar de otra manera, con mejor perspectiva. Ya no digamos con una conciencia de clase puntualizada. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema muy, muy complicado. No lo vamos a tratar así porque, como hemos dicho, la historia del sindicato es siempre compleja, los vaivenes, los vericuetos, las circunstancias, las aristas, los personajes, las bases, los movimientos son, ni qué decir, de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación masiva, ¿no? De hecho, este tema solo pudiéramos trabajarlo a partir de la prensa, por ejemplo, y tiene una dimensión diferente, cualitativamente diferente. Pero bueno, políticamente este tema, que se trata de la unidad de los sindicatos electricistas que hemos comentado en otras ocasiones, les vamos a presentar la convocatoria del Congreso de Unidad que realizaron ya formalmente y en los hechos el Sindicato Nacional de Electricistas, y conexos, dudaba de la palabra conexos, el Sindicato Nacional de Electricistas y Conexos de la República Mexicana, el llamado SNESTRUM, y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El primero, su secretario general, y óigame, cómo tenemos esa tradición tan dura, tan incipiente,
Pero hagamos una cosa, aclarar, a veces no podemos evitarlo, el decir cómo hay un proceso, cómo se va dilucidando, justo a veces, sobre todo en este programa, en este recordatorio punto a punto de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, no podemos hacerlo así, primero que nada por el tiempo, ¿no? Porque es un decir de quienes manejan este tipo de documentales, de asuntos que necesitamos hacer cortes o programas de 20 a 30 minutos máximo. Y en ese sentido, este tema en especial, como muchos otros por supuesto, nos llevaría eh, bien a bien unos 6 programas. Quizá 12 ahora porque los estamos haciendo de media hora. Pero bueno, los que se van a convocar a Congreso es el Sindicato Nacional de Electricistas, tradicionalmente el que decimos dirigido, y esa es la crítica, por Francisco Pérez Ríos. Y el otro sindicato dirigido, coordinado, siendo su representante general, Rafael Galván, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El STER. Bien, estos son convocados. Y curiosamente, la reunión, oigan esto, la reunión donde se ponen de acuerdo y lanzan la convocatoria es 27 de septiembre de 1972. Es decir, el día donde se va a conmemorar, a festejar, a recordar un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, y por supuesto que hacerlo en ese día tiene un significado político crucial, importante, para que todo el mundo, los propios sindicalistas electricistas, porque además va el Sindicato Mexicano de Electricistas en ese momento, cuyo secretario general era Jorge Torres Ordóñez, los 3 sindicatos acuden a la reunión. En este caso, el ESMEC como observador, solamente como observador, y van a ver la firma de esta convocatoria del Congreso y del convenio, es decir, las bases, cómo se van a resolver las cosas. Es decir, si lo vemos bien a bien, porque ya están publicados los 2 documentos principales el día 27 de septiembre de 1972, hay un Congreso, pero hay un convenio que finca las bases de la unidad. Por tanto, ya se habían puesto de acuerdo semanas antes en cuáles eran las bases, y el Congreso pues es un intercambio de amigos donde se va a exaltar lo maravilloso, lo fundamental, lo necesario, que sí lo es, aunque parezca ironía como lo estoy diciendo, sí lo es, pero con perdón de las situaciones políticas, este ya es el arreglo final, se presentan, se dicen sus cosas maravillosas y bonitas, porque el convenio ya lo habían acordado semanas antes. El convenio de unidad no surge de el Congreso, porque si no, no hubieran salido al mismo tiempo. La política, la política es siempre sorpresiva, a veces demasiado formal, y en ese sentido es un teatro. Son acuerdos, como se dice por ahí, no en lo oscurito, porque nada hay en lo oscurito, y no tampoco subversivos, sino acuerdos previos donde se reúnen una de dos, las mismas partes o representantes de las partes para ponerse de acuerdo. Es como se dijo alguna vez o se menciona que hubo una privatización silenciosa de la energía eléctrica. Mentira. Todo está claro, todo se va manejando y todo se va discutiendo. Pero bueno, en el lenguaje de la política en muchas ocasiones se trata de esto. Pues bien, esta unidad de sindicatos electricistas, como habíamos ya alguna vez comentado, viene desde los años 60, 50, ahí tiene una tradición lejana de tratar de aportar, de discutir,
de proponer instrumentos, formas y demás de la unidad sindical de todos los electricistas de México. De hecho, este proyecto original está surgiendo desde sí los tres sindicatos, pero quienes más fervientemente lo apoyaban era el STERP y el ESME, a través de otros dirigentes. Una nota que voy a tener que hacer, porque en los 50s, en los 60s y en los 70s hubo estos proyectos decididos de unidad sindical entre todos los sindicatos. Del lado de los electricistas del Sindicato Nacional, el secretario general siempre fue Pérez Ríos. Del lado del STEP, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, siempre fue Rafael Galván, en los 50s, en los 60s y ahora en los 70. Pero del ESME fue en los 50 Agustín Sánchez de Lin, en los 60 Luis Aguilar Palomino y ahora en los 70 Jorge Torres Ordóñez. Así es que las cosas son cambiantes, ¿no? En los 60, donde se veía que ya iba a realizarse esta unidad, los que más estaban impulsando el asunto era Galván y Palomino. En el ESME hubo una discusión sobre esta propuesta que se llamó en principio convenio cuatripartita. ¿Sí? Hubo inicialmente el convenio tripartita, donde iban los sindicatos que hoy finalmente llegaron a la unidad, y en el convenio cuatripartita iba el ESME, pero las discusiones internas, el debate, las conclusiones, los programas de unidad a una corriente sindical dentro del ESME no le pareció. Se enfrentan las fuerzas de este nuevo grupo contra el secretario general, y en las elecciones pierde Palomino la secretaría general, y el nuevo grupo, que no estaba de acuerdo con esas bases sindicales, desecha el convenio cuatripartita y se suspende hasta llegar a este momento. Eso lo podemos detallar mejor, pero no lo haremos por el momento. Es decir, en este sentido, este Congreso de Unidad llega el ESME como invitado. Si hubiera hecho, pero ya sabemos que en la historia no hay hubieras, con Luis Aguilar Palomino, seguramente aquí se hubiera consolidado una unidad. ¿En qué cláusulas y con qué sentido? Podríamos decir como venía en los 60, antes de llegar al final de la década, pero no lo podemos hacer. Lo haremos en un programa, quizá hagamos un programa muy interesante, muy bonito, basado en lo que pudo haber sido y en qué condiciones hubiera quedado y cómo hubiera resultado eso. No, ¿se imaginan? En los 70, en vez de esto que vamos a ver, un solo sindicato de electricistas, y por convenio sociopolítico y de consenso, todos los sindicatos hubiesen desaparecido. Interesante. Pero bueno, el debate previo, o digamos dentro del ESME, era muy fuerte. Cambiaron mucho las condiciones, como decimos, cuando ya no es secretario general Luis Aguilar Palomino. No sé por qué tengo la tendencia siempre, no sé si sea el único, a decir Palomino, no Luis Aguilar Palomino, sino Palomino, quizá por el apellido que es menos común, igual que cuando uno habla del secretario general Agustín Sánchez de Lin, no es el Sánchez de Lin es también contundente, claro, y sabemos de quién hablamos. Igual Galván nunca se le menciona por su segundo apellido, y en cambio Pérez Ríos sus dos apellidos, ¿no? Esta es la manera como luego cronicamos, discutimos, comentamos las cosas. He de decirles que entonces el debate en el Sindicato Mexicano de Electricistas, desde los 60
y sobre todo 70, 71, 72 venía fuerte, había proposiciones, hubo una legislativa donde se preparó un proyecto de estatutos a nivel nacional para que fuera el instrumento llevando este proyecto para discutir con los otros sindicatos. La propuesta del SME, que yo sepa, siempre a partir de justamente esta legislativa de propuesta de sindicato, de estatutos de sindicato nacional, era que se hiciera congresos con las bases. Supongo yo que la idea del ESME es su idea de legislativa que tienen. Se nombran delegados a partir de 150 trabajadores y con esos, perdón, creo que son más, luego lo checo, pero bueno, se nombra un número de trabajadores, tienen un representante y que sean entonces la legislativa del Sindicato Nacional, la legislativa del Sindicato de Trabajadores Electricistas y la legislativa del ESME, es decir, los delegados a esas legislativas iban a discutir si cada uno lleva una propuesta de estatutos, el estatuto a discusión y de esa legislativa saldría el estatuto definitivo. Y había otra propuesta que también tuvo el ESME sobre el contrato colectivo nacional, por llamarlo de alguna manera el contrato único. Hay otra interpretación en aquellos años de un contrato ley, pero en realidad las tres corrientes sindicales, por decirles así, tenían la propuesta de discutir y del lado del ESME podría yo buscar después por separado cómo se manejaban las propuestas. Hay bastantes documentos, así como en el ESME está Lux, que nos permite documentarnos bastante bien de esos momentos, de cómo se hace la participación. En el STER había un periódico llamado Solidaridad que también documenta las cosas. Y por supuesto la prensa. En ese tiempo siempre ha habido, como se dice ahora, periódicos amarillistas, periódicos que falsean las noticias, periódicos que normalmente representan los intereses de los dueños de los periódicos, porque finalmente los periódicos siempre están detrás sus propuestas, proyectos, política e ideología de los propietarios. Y cuando uno habla de prensa libre, pues sí, es la prensa libre que deciden a modo, manera y método los dueños de los medios, de los periódicos. Y en el caso, por ejemplo, en ese tiempo de Excelsior, estaba una cooperativa al mando del periódico. La prensa, que yo sepa, también era una cooperativa, pero volvemos a lo mismo y un día de estos discutimos los alcances y las esencias del cooperativismo. El periódico, la prensa, tiene un tinte sumamente amarillista y entonces tendríamos que analizar cuál es el comité editorial, el comité que preside la cooperativa para saber cómo se va decidiendo esa política editorial de tintes así escandalosos. Y del lado del Excelsior, cómo funciona, qué equipo tiene para saber cómo se maneja la cooperativa de Excelsior y cómo se avanza en ese momento. El periódico Excelsior era en esos tiempos el mejor periódico, el más equilibrado, el más objetivo, daba cabida, cosa donde se distinguen muchos periódicos, daba cabida al movimiento popular, al movimiento social, a los sindicatos democráticos, a las corrientes democráticas de los sindicatos nacionales, por ejemplo. Entonces, otra historia encontraríamos a partir de seguirla, este asunto de la unidad de los electricistas a través de los periódicos. En fin, el debate está ahí. Por ejemplo, en la última asamblea que hubo en el ESME, les voy a decir
cómo se debatió. Algunos personajes, los que voy a leer, los conocemos. Por ejemplo, ojalá luego podamos entrevistar a César Torruella. Yo tengo la curiosidad de quienes tienen. Yo tenía una copia del proyecto de estatutos a nivel nacional, no lo encuentro y con esta pandemia menos lo puedo localizar. Eh, no sé si alguna vez capturé cuando las computadoras iniciaban ese proyecto, pero y no he podido, por supuesto, revisar los archivos generales del ESME para localizar esa propuesta. Tengo también la idea, o sea, con seguridad sé de la propuesta de estatutos a nivel nacional. Tengo la duda del proyecto de contrato colectivo nacional que se hizo. Uno de los participantes en aquella época era César Torruella, el compañero que por ahí anda, sigue activo, es claridoso en sus ideas, y si no tiene la copia de alguno de los dos documentos, lo que sí podríamos hacerlo es invitarlo a una sesión para que nos platique su experiencia, cómo se vivía en ese tiempo esos debates por la unificación sindical. Entonces, el Pantera le decían. Yo no sé si también se le conocía como el Fantomas, por lo elegante en su manera de vestir, en su ser. Si ustedes revisan su programa, ven, es muy propio en su manera de vestir. El Pantera, yo no sé por qué, si estoy mintiendo o no, si también era el Fantomas. Por cierto, costumbre mexicana, por supuesto, en especial con trabajadores, todo mundo tiene apodos. Todo mundo. Entonces, a veces a mí se me olvida y tengo que buscar para hablar de los nombres. Pero en fin, César Toyera Labrada fue un personaje importante en las discusiones, en la última asamblea donde se está discutiendo seguramente en qué medida se va a participar el 27 de septiembre, discutieron el tema profundamente. Él, bueno, ya lo mencioné, es uno de ellos. Sergio Fuentes Briceño era del comité. Humberto Ortiz Báez, que por cierto Torruella siempre habla de él como un buen compañero. Se nos adelantó. Jesús Calderón, Carmen Vega, importantísimo el compañero Carmen Vega. A muchos de estos, por cierto, los conocí, los traté, teníamos discusiones en esos tiempos. Enrique Ávila Sosa, Guillermo Toledano, Ignacio Valdivia Sedano, con él también bastantes discusiones. Por aquella época se creó la escuela sindical, la escuela de cuadros sindicales, la escuela de formación sindical, y él fue el director de aquellos años. Yo tenía varias discrepancias con él y a la larga, yo no sé por si discutirlo tanto, nunca me concedió el honor de poder dar alguna clase en este momento de la escuela de cuadros. Ramón Alart, en este tiempo era un destacadísimo militante sindical y después se volvió un empleado de confianza. Miguel Ángel Guzmán Melgarejo, Manuel Fernández, era parte del comité. Jorge Torres Ordóñez, el secretario general. Félix Ramírez Cortés, el Gato. Héctor Tornel, Alfredo Solís Solís, también del comité. Héctor Luna, Armando Paredes Martínez, Julio Pineda Hurtado. Estos eran parte de los que discutieron en ese asunto. Y entonces recrear todo el debate nos llevaría un poco más de tiempo, por supuesto. En fin, no podríamos hacerlo todo y solo decirles, pues hay un ambiente político, sobre todo en los sindicatos, muy movido, muy complejo, muy analítico, en algunos casos ardiente, pasional, crispas y chispas salían de las discusiones. Y vamos ya para empezar a leer el documento, porque va a resultar que en este primer programa sobre el convenio de unificación casi no vamos a leer nada, pero así es el contexto. ¿Qué les voy a decir? Bueno, el
el gobierno está deseoso y ha visto que sí se puede lograr un acuerdo entre los sindicatos, todo por el bien, se dice, el argumento central de todos los debates, cada uno con sus perspectivas e intereses, por supuesto, necesarios y claros, y por tanto podremos encontrar en esas posibilidades, en esas posiciones políticas, en esos debates ideológicos, proyectos diferentes, ¿no? Bien, encabezan como testigos de honor esta convocatoria, porque se hace el evento, como se dice ahora, que de evento no tiene nada, todo está organizado, todo está previsto, por eso se fijan las bases. Bueno, el día del festejo de la nacionalización, del aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, culmina con la firma de esto. El presidente de aquel tiempo es Luis Echeverría Álvarez. Y, paréntesis noticioso, recuerden que en los años 40 el jefe del jurídico en el ESME era Rodolfo Echeverría Álvarez, el hermano del actual presidente en ese momento, presidente de la República. Aquí yo veo y he comentado muchas veces que el nexo de Echeverría con el ESME, para los fines que ya veríamos cuáles pudieran haber sido, se da desde que su hermano acude semana con semana a el ESME, y que es muy probable que en algunos asuntos de abogados, de proyectos e incluso de resolver cuestiones legales, es muy probable que Rodolfo llevara a Luis para que le apoyase, para que aprendiera, pues como todos buenos abogados, cómo se maneja el derecho laboral y las leyes en México. Es mi consideración. Así es que Luis Echeverría Álvarez conocía muy bien al ESME. Bueno, es el presidente de la República. En la reunión, el otro secretario de Estado que acude, también como testigo, para avalar, y que por cierto es uno de los cursos interesantes que hay, es el secretario de Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo. Quizá hagamos otro programa solo con los discursos de estos personajes para que veamos cuál es su mirada, su trayectoria que tienen para estos momentos. Y el director de Comisión Federal de Electricidad, óiganse bien, ya hasta se olvida uno si hay director o no de la compañía de luz, porque al que ponen, al que participa, al que va dirigiendo el asunto, por todo el trabajo previo que hizo el anterior director, Guillermo Martínez Domínguez, que se comenta que con un buen equipo de ingenieros, este director fue el que diseñó y impulsó la integración del sistema eléctrico nacional, toda la interconexión que se hizo a nivel nacional, y en base a esa interconexión que se estaba proyectando era indispensable tener unificados a los sindicatos, o por lo menos yo creo que ese fue el objetivo central de Guillermo Martínez Domínguez, un contrato colectivo de trabajo donde negociar de manera, llamémosle que tranquila, las condiciones de trabajo, los precios, las tarifas, la expansión y el mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Bueno, el director de CFE, perdón por la tardanza, es José López Portillo, ni más ni menos. Hoy, por supuesto, en ese momento también era muy importante y significativo, pero hoy ya tenemos claramente muchos de los sucesos, por ejemplo, que
López Portillo va a ser el siguiente presidente. En 72 el lugar que ocupaba no significaba nada, porque también en estos avatares de la política siempre se menciona que tienes que estar en un determinado lugar para aspirar a ser presidente. Bueno, en este tiempo José López Portillo es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, ya voy a leer porque si no, no nos va a dar tiempo de nada. Entonces se hace la convocatoria al Congreso de Unidad de los Electricistas que dice así: el Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, convencidos de que los conflictos que surjan en el gremio electricista pueden y deben resolverse en interés de los trabajadores, de la industria eléctrica nacionalizada y de la nación misma, han llegado a la conclusión de que la mejor salida para la peligrosa disputa en que se han visto envueltos es la unidad sindical de todos los trabajadores que prestan sus servicios a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí ya hacen la salvedad, como se puede comprender, que el ESMEN no va a participar y que va primero la unidad de los dos sindicatos que tienen contrato colectivo con la CFE, con la Comisión Federal de Electricidad. Alguna vez ya hemos narrado la historia y volvemos al asunto del contexto de que el ESTER venía originalmente de una Confederación Nacional de Electricistas que el ESME había creado, creando secciones sindicales en toda la República Mexicana. Llegamos a considerar y hemos mencionado más de 32 secciones o divisiones sindicales creó el ESME a través de la Confederación Nacional de Electricistas para allá en los 20, y en 1936 truena, pues de esa confederación surgió una confederación y una federación, y de una de esas sale este ESTER de Galván. Así se dice, discúlpenme, no lo voy a poder evitar, mejor lo voy a decir como estamos acostumbrados. Bueno, y el otro sindicato es el original de Comisión Federal de Electricidad. Primero se llamó Electricistas Federales y después tuvo este nombre inmenso, Sindicato Nacional de Electricistas y Conexos de la República Mexicana. Bien, ambos, a partir de los 60, es que con la nacionalización, las empresas privadas venden sus acciones, las compra el gobierno mexicano, y estos dos sindicatos que tenían contratos, los de Galván, con la empresa privada, se convierte en empresa estatal, la CFE, y tienen contrato con ella. Esto es el proyecto de unidad de estos sindicatos. Se me acabó el tiempo, disculpen, leímos un párrafo, no nos fuimos tan en blanco, y nos vemos el próximo lunes de marzo del siglo XXI, 2021. Espero dar menos contexto y avanzar en la lectura del convenio de estos sindicatos que hemos mencionado. Hasta la próxima, añoranza de electricistas mexicanos, nos vemos y hasta luego.